Bueno, hay una convicción que creo que tenemos mayoritariamente todos y todas, que la Argentina, el mundo entero, pero quedémonos particularmente en nuestro país, está frente a una crisis tan profunda, una crisis sin precedentes, que hay que ponerla sobre relieve, tratar de desmenuzarla, para ver de qué manera se puede abordar. Y digo una crisis sin precedentes no solamente por la pandemia, sino, por cierto, por lo que la pandemia ha generado, que es una crisis humanitaria, histórica, una crisis económica, una crisis cultural, una crisis sanitaria, por supuesto, política y comunicacional, y todo al mismo tiempo, todo de la mano. Y elijo ser insistente con esto, porque insistir con decir que la oposición se comporta de tal manera u otra manera, y si la reta es la reta y Bullrich es Bullrich, es parte de nuestra tarea, pero evidentemente no es el todo. Y la crisis profunda que vivimos, uno está convencido que no lo resuelve solamente la instancia de denuncia, aunque siempre es necesaria. Estamos en una crisis donde parece que el sálvese quien pueda se está instalando. Y en estas crisis o en cualquier otras es importante analizar qué es lo salvable y qué es lo insalvable, qué es aquello por lo cual vale la pena dar pelea y qué es aquello que seguramente no podemos transformar. Claro que todas estas crisis están marcadas por la pandemia, y seguramente la pandemia exacerbó otras tantas. Apenas las exacerbó, pero siempre estuvieron presentes. Hoy son evidentes, y esta es la diferencia. La crisis económica que hoy vivimos nace de la estafa económica que vino a aplicar Juntos por Clarín en la Argentina. El gobierno de Mauricio Macri, que no cometió errores, todo lo contrario, vinieron a hacer lo que hicieron. Sobre esa estafa económica aparece una crisis, sí, económica a partir de la pandemia. Y uno se preguntará cuántas maneras hay de salir de esa crisis, y los entendidos, los economistas sabrán cómo hacerlo. Lo que está claro es que será difícil salir de ella si no se pone la mirada en aquellos que se han enriquecido con la estafa que significó el macrismo, y aquellos que se sigan enriqueciendo hoy en plena pandemia. De la crisis económica no se sale si no se toca la estructura económica desigual. La crisis comunicacional, por su parte, algo decíamos ayer, siempre va a estar dada en la Argentina por la enorme desigualdad que existe entre los que concentran los medios y apenitas los que quedamos sueltos por ahí. Esa misma desigualdad que existe en la economía existe en la concentración de los medios de comunicación. Pero al mismo tiempo hay una profunda crisis comunicacional por la escasez de lenguaje que tenemos, me incluyo, para hablar de esta pandemia. Lo decíamos ayer, la escasez o la falta de creatividad que tenemos en construir una narrativa de la esperanza. Hace meses que todos, mayoritariamente, no quiero ser injusto, decimos lo mismo. Entonces vamos a generar lo mismo. Y así se sucede en todas partes. Ahora bien, lo que más preocupa es la crisis cultural y política que vivimos en nuestro país. Porque la crisis humanitaria, claro que preocupa, pero es lógica por la pandemia. Ahora, la crisis cultural, donde en el peor momento se impone una lógica de guerra, una lógica de sálvese quien pueda en la sociedad, o se instala el miedo que nos paraliza, esa crisis cultural que nos hace evidenciar que nos falta un discurso social que nos interpele en medio de este momento de incertidumbre. Nos hace falta un lenguaje y un discurso social para administrar los temores, administrar el dolor, administrar, si se quiere, el miedo a la pérdida. La crisis está dada en que parece que no podemos tener otro relato que no sea el relato del horror. Insisto, soy el primero que se incluye en esto. Parece que no podemos tener otro relato que no sea el relato de la confrontación, aunque a veces es necesaria, o que no tenemos otro relato que no sea el relato del desastre. Desde los medios pasa esto, pero también desde la política. Y aquí el último parte y la última reflexión, que es la crisis política. Porque sin duda
que existe una crisis política, aunque también la política ha dado muchas soluciones. Quiero decir, es un acierto, y no es poco, que la política, este gobierno, gestionó las vacunas. Es cierto, y es parte de la política, la decisión de un Estado presente con el IFE y con el ATP. Es cierto, y es parte de la política, un sistema sanitario que se readecuó para sostener esta pandemia. Ahora, todo eso es tan cierto como que ahora no existe una conducción política que pueda avanzar o atacar estas crisis, insisto, cultural, social, política, económica y mediática. Se están necesitando liderazgos que peguen un cimbronazo, que se animen a conducir un proceso de incertidumbre, de dolor, de angustia, liderazgos con decisión, liderazgos con convicción. Pero es momento de que ese, como decía Perón, bastón de mariscal que cada uno lleva, lo saque en estos momentos. La crisis política está dada a partir de la incertidumbre. Alguien que tenga la mínima certeza y la vocación de conducir, que se anime a construir un camino que seguramente será acompañado.